Hola amigos, estamos en una nueva sesión de nuestra serie Edificadores del Saxofón. El día de hoy quiero platicarles que tenemos como invitado al maestro Jorge Puma de Perú. Maestro, gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte por aquí. Gracias, Daniel. Gracias. No, el gusto completamente mío, como siempre. Bien, eh, te comento que hay personas que nos escuchan que seguramente no son saxofonistas y menos músicos, pero les interesa saber cómo se te ocurrió dedicarte a esto, cuántos años tenías cuando tomaste la decisión de estudiar música y por qué el saxofón. Bueno, bueno, en primer lugar, agradecerte por el espacio, que es genial, la iniciativa es hermosa, la verdad que hay un espacio así. Y bueno, pues yo empecé con el saxofón desde los 13 años, o sea, desde ya bastante pequeño, ¿no? En mi familia, pues, siempre había una costumbre de que casi todos hacíamos música, ¿no? Aunque sea de manera muy amateur, ¿no? Desde muy pequeños nos metían a clases de instrumentos. Mi hermana, por ejemplo, que al final se ha dedicado a la enfermería y tal, pues ha tomado clases de piano, por ejemplo, y tengo primos y toda mi familia ha tocado guitarra o trombón y entonces somos familia de músicos, pero sí que pues a mí ya me llamó la atención luego cómo hacerlo, ¿no? Como una carrera, ¿no? Y entonces, pero fue algo natural, ¿no? Fue algo de la casa, ¿no? Siempre hay mucha música aquí. Por suerte tengo una familia que es bastante numerosa y bastante alegre y pues siempre hay música y a lo mismo también bailar y todo esto pues siempre ha sido una costumbre en casa, ¿no? Una casa muy alegre, ¿no? Cuando hay música pues suele pasar eso, ¿no? Y pues así. Y luego es que tengo un primo que sí se dedicaba un poco ya a un nivel más, ¿no? Profesional y tocaba en bandas y tal. Él tocaba el trombón y yo era muy pequeñito, de 10 11 años y le acompañaba cuando iba a tocar a estos conciertos, ¿no? O a tocar en las retretas de la plaza y pues nada, me gustó el saxofón, fue algo visual, ¿no? Lo vi y dije, pues esto me gusta, esto me gusta. Y ya luego cuando mi padre me preguntó, ¿y tú qué quieres tocar? ¿No? Porque como toda la familia tocaba algo, y yo le dije, yo quiero tocar saxo, ¿no? Y mi papá pues se volvió loco porque me dijo, ¿cómo voy a comprar un saxo? O sea, una cosa es comprar una guitarra y algo, ¿no? Una guitarra económica y tal, pero un saxo, ¿y quién te va a enseñar? Me decía, ¿no? Y bueno, pero yo interco e insistí en que quería tocar saxo, porque visualmente me había llamado la atención y escuchar, ¿no? El sonido del saxofón era algo que me impactó, ¿no? Bastante cuando tenía esa edad. Y pues nada, pasó un par de años y un día mi padre, que pues trabaja siempre fuera, me trajo el saxofón, ¿no? Me trajo un saxofón. Eh, y pues nada, buscar, a ver quién me enseñaba saxofón, porque no conocíamos a ningún saxofonista así que de clases y tal. Y averiguando, pues mi mamá llegó al conservatorio, ¿no? Que había un sitio donde se enseñaba música, ¿no? Y estudié en el conservatorio desde esa edad, en verdad, desde los 13 años, ¿no? Estuve ahí en los cursos libres y luego ya pasé hay una sección escolar y pues seguí hasta que terminé la carrera, ¿no? Muy bien, entonces, eh, bueno, es tradición, ¿no? Creo que en varios lugares, principalmente también aquí en México, hay lugares en los que, pues, por la tradición de la familia, ¿no? También se dedican a la música. Y creo, no sé, tú sácanos de esa duda. Es mayor la presión, ¿no? Cuando tu familia es músico, Sí, o sentías que era más leve, o platícanos. sí, 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 sí. Yo, claro, incluso las primeras meses, pues igual, no digo que me desanimé, pero había un poquito de presión de que mi familia, pues mi hermana ya quería que yo toque cosas, ¿no? Y como ella estaba en la banda del colegio, pues me decía, no, pero tienes que tocar así. Y a mí ya, pues ya yo decía, no, pero ya no quiero tocar porque todos tocan y yo no, ¿no? Sí, Y sí. sí, sí, sí hay cierta presión, ¿no?
Pero luego, pues eso, cuando uno es niño, pues lo ve como un hobby, ¿no? Y yo la Claro. verdad es que cuando era niño, pues no voy a mentir, no voy a decir que estudiaba muchas horas. Cogía el saxofón, me gustaba tocar, eso sí, me gustaba mucho tocar en la banda del colegio y cuando salíamos a tocar y tal. Pero estudiar es diferente, ¿no? Y cuando uno es niño, pues al menos ese contacto con tocar y no tener miedo, no tener vergüenza de tocar, sí que es importante, ¿no? Y eso, pues, eso sí lo pude hacer. ¿Y cuándo es el momento en el que dices, sabes qué? Sí es importante que tenga que empezar a invertir tiempo de estudio, porque como no lo comentas, creo que en la mayoría nos pasa, no solamente en el saxofón, que llegamos bueno, empezamos, ¿no? La carrera con el instrumento así de, pues sí, porque me metieron, ¿no? O porque, pues nada más me Sí, gusta tocar un ratito. Pero, sí, sí. ¿cuándo es que llegas a ese punto de decir, no, esto va en serio? Pues yo creo que igual cuando ya faltaba un año o 2 años para terminar el colegio, ¿no? Pues eso, en esa época pues iba de lunes a viernes al colegio y el conservatorio era solo los sábados. Y estaba todo el sábado, pues desde 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en el conservatorio, ¿no? Metido entre clase y clase y ensayos. Y luego es que veía, ¿no? Que ese ambiente pues me gustaba más que el otro y que me sentía como mucho más en empatía con gente que era músico que con gente de otras especialidades o que no sabía nada de música, ¿no? Entonces me empezaba más a hallar en esto de la música, ¿no? Y luego es que, claro, cuando uno está en el conservatorio, pues yo estaba en niños, pero tenía contacto con gente que ya era mayor, ¿no? O que estaba haciendo la carrera, ¿no? Yo justo me acuerdo que antes de mi clase estaba la clase de un compañero que ahora es Ademir, que también es profesor ahora del conservatorio, y le escuchaba los últimos 3 minutos de su clase mientras yo iba armando mi saxo. Y claro, y me impresionaba, ¿no? Y me gustaba, inclusive a veces iba un poquito antes para escuchar y le preguntaba de curioso qué estaba tocando y así, ¿no? Y veía, y entonces me empezaba a gustar. Y luego yo quería tocar esas cosas, ¿no? Decía, ah, bueno, pero esto yo quiero tocarlo también. Y Claro. luego cuando cogía la partitura decía, uy, esto no, esto sí que, esto es complicado. Entonces, Bien. pues entendía que pues tendría que estudiar un poco más y por suerte he tenido ese bicho de la curiosidad, ¿no? Que tenía mucha curiosidad, preguntaba, incluso al mismo Ademir y a mis demás compañeros, siempre estuve ahí un poco de espeso, ¿no? Pregunte, 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 ¿y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? Entonces, pues sí, sí, fue un poco así. Muy bien. Sí, también, pues bueno, a todas las personas que lo están escuchando, les quiero platicar que el maestro realiza su maestría en España. ¿Podríamos platicar un poco más sobre esto? ¿Cómo nace esa necesidad de querer aprender más y por qué escogiste España? Bien, bueno, como estaba contando hace un momento, pues hice prácticamente toda la carrera, bueno, terminé el superior en Lima, ¿no? Y ya en los últimos años de superior, pues los profesores que estaban en ese momento, Pablo Ladera, que fue mi profesor, y también los demás, estaban haciendo un proyecto a mediano plazo con un saxofonista francés que se llama Carl-Emmanuel Fischbach. No sé si lo conoces, es un alumno de París, un alumno de Sí, Claudia. sí, 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 sí. Sí, y también estaba en el proyecto un saxofonista español que se llama Rodrigo Vila, que es el profesor del Conservatorio de las Islas Baleares, ¿no? Y pues nada, ellos venían siempre cada 6 meses, hacían como una visita, ¿no? Estaban aquí una semana y media y luego se iban y volvían, pero ya ese contacto, pues, de semana y media y de verlo varias veces al año o 2 veces al año, pues, ya te generaba como otro tipo de curiosidad, ¿no? Como sabiendo que en otros sitios, pues, había más cosas, ¿no? Y como te digo, como siempre he sido curioso, siempre he estado viendo videos en internet, me he visto creo que casi todos los videos de saxofón en YouTube y estuve ahí como súper enganchado y con mucha curiosidad y cuando venía Karen Manuel y cuando venía Rodrigo, pues siempre les mostré mi interés por querer ir allá, ¿no? Y conocer, ¿no?
Y un año antes de terminar la carrera, pude ir a Francia a hacer un stage, que es un curso intensivo. Y en este curso estaba Alexandre Zuliar, Jonathan Rautiola. Bueno, era un curso bastante bueno, con profesorado muy, muy bueno. Eh, y estuve una semana en Francia, ¿no? Y me encantó, o sea, fue una semana que me cambió completamente, ¿no? Llegué completamente con una mentalidad distinta, ¿no? Mucho más abierto y con muchas ganas de volver, ¿no? De volver y decir, yo es lo que quiero tocar, tratar de llegar a estudiar con esta gente, ¿no? Claro. Con gente así. Y pues nada, terminé la carrera y no tenía claro si viajar a Francia o a España, ¿no? Porque había tenido contacto con estos dos. Y luego ya pensándolo un poco mejor y también viendo económicamente y todo esto, pues hablé con Rodrigo, ¿no? Y le dije que quería ir a estudiar con él. También porque eso, teníamos ya mucho contacto y me gustaba mucho cómo tocaba. Y le dije pues que quería ir a Mallorca, ¿no? Que además Mallorca es un sitio que tiene bastante, ¿no? Es bastante conocido, ¿no? Porque de ahí pues salen muchos saxofonistas españoles muy buenos y cuando te pones a ver las biografías de los saxofonistas españoles, pues algunos que son muy buenos pues han salido Sí, de ahí. Entonces yo dije, pues estudiar ahí pues es una oportunidad grande, ¿no? claro. Y estuve allí y fui a hacer la prueba, ingresé y estuve 2 años allí. Estaba haciendo el superior otra vez, ¿no? Mm, Porque es lo que sí, Rodrigo me decía que, claro, el nivel con el que yo había terminado el superior aquí estaba bien para aquí, pero no para hacer una maestría, ¿no? En España y que tenía que corregir muchas cosas y rehacer la técnica y todo esto. Eh, pero bueno, básicamente fui a España a hacer eso, ¿no? bien. Y, y estuve 2 años en Mallorca y ya luego postulé a la maestría en el Catarina Burska, ¿no? En el Centro Superior Catarina Burska. Y allí estudié con Pedro Pablo Cámara, con Oh, un saxofonista bien. español también, muy, muy bueno, que es bastante joven y que está haciendo muchísimas cosas también. Si tienen la oportunidad de escucharlo, Sí, sí, sí. escúchenlo a Pedro Pablo. Y pues nada, estuve ese año en Madrid. También por cuestiones económicas había la posibilidad de ampliar la maestría a 2 años, ¿no? De llevar los cursos de una manera más eh, ¿no? Extendida en el tiempo, pero no pude hacerlo por cuestiones económicas y dije, pues tengo que hacer la maestría y la tengo que hacer en un año y fue un año Sí, de full estudio, de hacer lo que usualmente se hace en dos, en uno, entonces estuve sí, bastante agarrado. Pero fue un año muy bonito, fue un año muy bonito, aprendí muchísimo. El aula del saxo también era bastante buena, ¿no? Con saxofonistas que tocaban muy bien. Y pues eso, ¿no? El máster era de interpretación, ¿no? Y bueno, ahí en el máster conocí a saxofonistas mexicanos, ¿no? Como Eric, ¿no? mm, Así claro. que también estudié allá, lo conocí allí en Madrid y hemos compartido también allí y ahí hemos tenido ese Sí, contacto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en Mallorca también con Franco, que es un saxofonista argentino, ¿no? Ahí haciendo como un poco de piña sudamericana, ¿no? Latinoamericana, ¿no? claro. Y, y eso, ¿no? No somos muchos, pero que estábamos allá, así que pues había que hacer grupo, ¿no? Sí, 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 lo que nos platicas, ¿no? O sea, cómo es que un viaje así, un curso, te puede cambiar realmente, ¿no? El panorama Sí, de lo que tú estás estudiando. Entonces, pues es muy importante también para quienes nos están escuchando que se están dedicando al saxofón, están iniciando, pues es bueno poder participar en todos estos cursos, festivales que hacen, principalmente en el país, y después empezar a viajar, ¿no? Es una manera muy buena en la que uno puede empezar a crecer y cambiar, como nos comentaba el maestro, nuestra mentalidad. Bien, y sí, en tu estancia en España, ¿podrías platicarnos un poco sobre los proyectos en los que participaste?
Bueno, pues en Mallorca llegamos a grabar un disco con el ensamble, bueno, a ser parte de un disco que, que luego ya ha salido, que es un trabajo monográfico sobre Félix Ibarrondo, un compositor español, ¿no? Muy conocido. Y con el ensamble de Mallorca grabamos una pieza de él que se llama A Kites, ¿no? Es una obra bastante compleja, bastante difícil. Y fue todo un reto. Yo la pasé muy mal cuando empecé a estudiar eso porque, ¿sabes? De no hacer casi nunca música contemporánea y tocar siempre, ¿no? Repertorio un poco estándar, a tener que tocar esas cosas con ensamble, pues fue, fue un choque bastante grande, ¿no? Y Sí, no la pasé mal, la pasé muy bien al final, pero me costó mucho, ¿no? Me costó mucho claro. y por suerte profesores muy buenos me ayudaron y mis amigos también me ayudaron. Pero es así, ¿no? Es así. Uno cuando viaja, pues estás predispuesto a esas cosas, ¿no? Que hay muchos cambios, no solamente, y no solamente del nivel, sino también de, de la sociedad, ¿no? Son personas diferentes, hablan diferente y tal. Y bueno, luego en Madrid estuve también en el ensamble que se llama On Off y que también hicimos conciertos, hicimos también una pequeña gira por sitios de España, ¿no? Y también estuvo increíble. Ahí pues hicimos varias cosas. eh, una secuencia de Berio, que Pedro Pablo era solista. Hicimos la gran partita de Mozart, una transcripción bastante exigente, una obra grande de casi media hora de duración y transcribirla al instrumento y poder trabajar un repertorio, ¿sabes? Pesado, pero muy, muy bueno, de un trabajo que musicalmente pues me gustó mucho, me gustó mucho. Y luego, mientras estuve en España, toqué con una pianista colombiana, Daniela Ocampo. Hicimos un recital en el Museo del Romanticismo en Madrid, que era sobre música latinoamericana, ¿no? Ya que éramos los dos latinoamericanos, pues eso, armamos un repertorio que nos identifique y pues lo pudimos rodar, ¿no? Y bueno, eso fue un poco la actividad, ¿no? Y luego lo de la maestría, pues eso, en la maestría pues tenías que hacer una tesis y hacer un concierto, ¿no? Y en este concierto, pues eso, traté de tocar lo más variado que se pueda, ¿no? Y, por suerte, por ejemplo, en eso, Pedro Pablo es una persona bastante abierta y que pues mira muchísimo repertorio, ¿no? Aborda desde música contemporánea hasta transcripciones y pasa por el repertorio original. Entonces, me gustó mucho eso porque pues pude explorar cosas que yo no estaba habituado a trabajar, ¿no? Y luego con esa presión que te digo de hacerlo todo en un año, pues era digerir todo muy, muy, muy rápido, ¿no? Y luego en la tesis, pues sí hice un trabajo sobre una obra de un compositor peruano, bueno, un alemán que vino a Perú, ¿no? En la Segunda Guerra. Y bueno, había un manuscrito que estaba incompleto, luego en Estados Unidos encontré un manuscrito con más información que el manuscrito que se conocía, entonces, pues bueno, hice un trabajo de investigación que está allí, no lo he publicado aún porque creo que tengo margen para seguir ampliándolo un poco más ahora, solo que con esto de la pandemia pues lo he dejado en stand-by, pero para fines del máster pues salió bastante bien, fue muy bien esa tesis. Y es una obra que luego, justo en una entrevista que estaba viendo por internet, pues justo Care Manuel hablaba sobre esa obra también y decía que era importante que en algún tiempo pues esa obra se publique, ¿no? Y más con esta información eh, que, que tengo, pues Sí, igual eso, es un aporte no solamente para nosotros como repertorio peruano, sino que puede ser una obra de repertorio tranquilamente, de repertorio estándar, ¿no? oh, Y eso es interesante y enriquecedor, ¿no? claro, sí, sí, bastante interesante esto que nos dices. ¿Cómo se llama la... El compositor se llama Rodolfo Holzman,
¿no? Bueno, se llama Rudolf Holzmann y cuando vino a Perú, pues ya se cambió Ah, bien. y pusieron en español su nombre y se llama Rodolfo Holzmann, ¿no? Ah, Pero es un compositor bastante importante para la historia de la composición en Perú, porque fue prácticamente el primer profesor de composición aquí, ¿no? De la carrera de composición. Y los grandes compositores que salieron en esa generación fueron alumnos de este compositor, ¿no? oh. Entonces la música peruana pues está siempre muy ligada a ese nombre. Lastimosamente aquí en Perú tampoco se le da mucha difusión a él, porque como era de origen alemán, pues aquí en Perú lo toman como un compositor que era alemán, ¿no? Y los alemanes pues ponen músico peruano. Y entonces se ha quedado él en un limbo un poco raro, ¿no? En donde nadie reclama su música, Wow. ¿no? Pero, y mucha de su música está aún sin editar, ¿no? Por eso es desconocida. Pero tomó clase con muchísima gente, con Hindemith, con Nadia Boulanger, Oh, hay cartas de Benjamin Britten hablando muy bien de él. Era una gran promesa, ¿no? De la composición en esa época. Y pues wow. terminó en Perú porque era de origen judío y tuvo que huir de la guerra. Y bueno, en Perú se le conoce mucho, pero por su labor en investigación de la música autóctona de Perú, ¿no? Que él también vino y prácticamente creó la etnomusicología aquí, ¿no? La tradición de recopilar y de preservar el repertorio ¿no? autóctono, ¿no? del Perú. Sí, pues eh, es bastante el trabajo que a lo mejor ahí hay, ¿no? Que Sí, sí, hay hacer. mucho por hacer. Sí, hay mucho, mucho, mucho. Sí, yo la verdad es que Sí, estoy... no es seguro Sí, que ahí te va a ir bastante bien en este proyecto que tienes. Y bien, les comento que el maestro Jorge Puma, aparte de haber tocado ya con varias orquestas como solista, también tiene un dúo de piano y saxofón, con el que expone la nueva música escrita por compositores de su país para este instrumento. Maestro, ¿puede platicarnos más sobre este proyecto? ¿Qué nombre tiene este dúo? bueno, nosotros nos llamamos Nas Dúo, que es un dúo que hago con una compañera de aquí de Perú que se llama Silvia Valdivia, que también es una de mis mejores amigas. Y, y pues tenemos ya bastante tiempo. El dúo tiene 1 año y medio de formado, oficialmente como nombre de Nas Dúo, pero nosotros llevamos tocando juntos casi 7 años, ¿no? Si no es un poco más. Sí, entonces, incluso cuando he viajado, pues cuando venía de vacaciones, solíamos dar conciertos y recitales, entonces siempre hemos estado como en contacto musical, ¿no? Trabajando. Y pues nada, nuestra intención es que, claro, ambos somos muy apasionados de la música de cámara, que la música de cámara es, ¿no? Esta música para tocarse en grupo, en grupos pequeños, ¿no? Y pues siempre hemos tenido esa costumbre de hacerlo y dijimos de formalizarlo, ¿no? De hacer algo más que simplemente tocar como amigos, ¿no? Sino de trabajar, ¿no? De trabajar un repertorio, de verlo más a profundidad, ¿no? Incluso esto de la pandemia, pues claro, nos distanció un poco porque teníamos que hacer las cuarentenas y esto, pero luego, en cuanto se pudo liberar, pues empezamos a trabajar un repertorio, ¿no? De manera mucho más seria, de repente sin pensar inmediatamente en conciertos, pero sí para conocernos y para lograr un resultado como grupo, ¿no? Y pues siempre nuestra prioridad fue de defender música de aquí, ¿no? Música de Perú, ¿no? Ya sea transcripciones o repertorio original, que pues hasta ahora había poco repertorio, ¿no? Para este formato, para saxo y piano, ¿no? Se escribió mucho aquí para violín, piano, bueno, como en la mayoría de países, ¿no? Y para estos instrumentos sinfónicos, ¿no? Orquestales, pero para saxo, piano, pues a día de hoy muy poco. Y pues hemos tenido la suerte de que nos han escrito ya algunas obras y que también hemos logrado rescatar alguna que no estaba escrita originalmente para nuestro dúo, pero que sí hemos podido recopilar, ¿no? Para poder tocar, No. ¿no? Entonces, poco a poco vamos armando un repertorio peruano, ¿no?
en ese formato, ¿no? De saxofón y piano, ¿no? Sí. Y hace poco, hace relativamente poco, hemos hecho una colaboración con un grupo de compositoras peruanas, mujeres, Oh, ¿no? Es un grupo de composición que se llama Retama, un colectivo, ¿no? De compositoras. Eh, y bueno, nos invitaron para formar parte de su recital de aniversario, porque cumplían también un año, y nos escribieron tres obras, ¿no? Tres obras oh, para saxofón y piano, tres obras que son muy diferentes entre sí, que eso está genial porque habla de que es una obra muy personal de cada una de ellas, que no hay un molde, ¿no? Sino que cada una ha dejado, ¿no? Llevar por su propio lenguaje y eso es increíble. sí, Y sí, sí, sí. Y bueno, la primera obra que hemos hecho y que, por cierto, está en nuestro canal de YouTube, que la acabamos de estrenar el sábado, claro. es Carmesí, que es de la compositora Pía Alvarado, ¿no? Es una obra que está inspirada en un cuento de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa, ¿no? Entonces tiene algo que ver con literatura, ¿no? Es un poco programática. Incluso en el video que hemos subido al canal, pues pusimos los extractos del texto, ¿no? Del cuento que están relacionados con la música, ¿no? Que están en la partitura también y que han sido de ayuda para la interpretación, ¿no? También para que el que escucha, pues, un poco relacione las partes del texto directamente con lo que está escuchando, ¿no? Claro. Eh, Luego, pues el fin de semana venimos de grabar una obra que se llama Mantra 1.0, que es de una compositora que se llama Claudia Álvarez, y que es una pasada esa obra, es muy buena. Está hecha ya en código contemporáneo, ¿no? Con técnicas extendidas y Ah, el bien. piano preparado, ¿no? Algunas cosas. Eh, pero genial, genial. Y, por ejemplo, trata de otra cosa completamente diferente, ¿no? Está más ambientada a conceptos del yoga, ¿no? Y del budismo, y ¿no? Los nombres de los movimientos, pues, hacen alusión a ello, ¿no? Y se crean ambientes. Lo que es interesante con esa obra es que se generan ambientes que son interesantes, que si tú te pones solo a escuchar, pues no escuchas un saxo y un piano la mayor parte del tiempo, sino que escuchas, Ambiente. ¿no? Otras sonoridades, sí, otras sonoridades que en principio, pues, Claro. Y para las no son de personas acuerdo. que no saben qué es el piano preparado, eh, en algunas ocasiones es cuando modifican un poco el piano para llegar a un punto. Hay algunos compositores que han puesto tornillos, ¿no? Algunas monedas. Claro, No sí. sé, no sé O aquí tocarlo, cómo. ¿no? Tocarlo de una manera diferente, como Exacto, tocar con las cuerdas, en lugar de tocar con las teclas, pues ir a las cuerdas a punzarlas, ¿no? así O es. tocar con monedas dentro de las cuerdas, ese tipo de cosas, que claro, causan efectos diferentes, ¿no? Que uno, a primera impresión, pues no sería la manera usual de emplear un piano, ¿no? Igual con el saxo, pasa lo mismo, ¿no? No es la manera usual, ¿no? Hay pasajes en donde pues se toca sin boquilla o como Sí, una trompeta, entonces, claro, no es el uso habitual que se le da a los instrumentos, ¿no? Pero es el compositor que está buscando en esos instrumentos sonoridades que se pueden hacer con esos instrumentos, pero no de la manera eh, normal, ¿no? Por así decirlo. así. Y luego, pues sí, y la última obra que nos hicieron fue una obra de una compositora peruana que vive en Finlandia y se Mm, llama Fronda la obra. Es muy bonita también. El recital, pues también igual lo pueden encontrar en la página de este colectivo de compositoras Retama, porque hicieron muchas más obras para otras agrupaciones. ¿Nos Pero puedes bueno, recordar nos el quedamos nombre con esas del tres. Sí, se llama Retama, colectivo de compositoras. Es Retama? esto. Muy bien. Sí. Y nosotros, pues, en nuestro canal iremos soltando las obras que nos escribieron, ¿no? De momento soltamos la primera, que es Carmesí, y luego iremos publicando las demás, ¿no? Claro. Muy bien. Pues, ¿te parece que podamos escuchar un fragmento de alguna de estas obras que nos acabas de mencionar? Sí, sí, claro, claro, claro que sí.
Muy bien, Pues sería de Carmesí, ¿no? Justo la obra de Miguel de Carmen, sí. Alvarado. Muy bien, pues vamos a escuchar un fragmento y les vamos a dejar el enlace en la descripción para que también puedan escuchar la obra completa. Pues bien, que la disfruten igual que nosotros. Genial. Realmente es música digna de escuchar y de interpretar por muchos más países. Gran trabajo, maestro. Muchas felicidades por aportar tan buen material al repertorio del saxofón latinoamericano. De verdad, muchas gracias por compartirnos esto. Es una obra bastante buena. Gracias. No, 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 no. Y bueno, es un poco el trabajo, ¿no? Y al final es trabajo de los compositores, pero yo también espero que esta obra, pues, igual que las demás, en algún tiempo, pues eso, se vuelva un poco el estándar, ¿no? Y que se toque y que muchos otros músicos también las puedan interpretar, ¿no? Y en verdad es eso, la música es para eso, ¿no? Es para compartir, y para difundir, sobre todo esta música de compositores que son jóvenes y son Claro. nuevos y que tienen un valor, pues eso, hay que trabajar en difundirlo. ¿Y existe algún sitio web o cómo podemos conseguir estas partituras? Bueno, yo pues las tengo, pero tendrían que contactar con cada compositor por si es que eh, se las quieren compartir, porque como no están editadas, pues todo es un trabajo original. Y no están publicadas, ¿no? En ninguna editora. Pues igual si contactan con los compositores, pues pueden obtener la música, ¿no? Si es que les interesa poder hacerla. Muy bien. Entonces, el primer paso para poder llegar a estos compositores, te podríamos escribir a ti para tener mayor información de Sí, sí, compositor. sí, claro, 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 sí, sin ningún problema, sin ningún problema. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Y bueno, nada más nos puedes mencionar cómo te encuentras en tus redes sociales y repetir de nueva cuenta el canal del dúo con el que estás tocando para que te podamos seguir. Bien, pues en Facebook, Instagram y en Spotify también me encuentran como Jorge Puma Abarca. Bueno, en Spotify tengo justo hace unos meses, ya tres, saqué un disco de Piazzolla, de los Tango Studios. Es Así que pues nada, si quieren darle una escuchada a eso también, estaría genial. bastante bueno. Y bueno, y con el dúo, pues nos encuentran como Nas Dúo, con Z, Naz Dúo, ¿no? ¿No? En YouTube, en Instagram, en Facebook, pues
ahí nos pueden encontrar. Y bueno, en YouTube están las obras completas, ¿no? Todos los videos de las obras enteras. Muy bien, Eso es. maestro. Pues estoy seguro que aún con todas estas, eh, pues sí, a lo mejor obstáculos que tenemos por esta enfermedad, esta pandemia que hay, pues va a seguir trabajando bastante en estos proyectos y estoy seguro que va a tener muchísimo éxito en cada uno de ellos. Entonces, pues ya saben, vamos a poderlo seguir en nuestras redes sociales, también en Spotify, YouTube, en donde podemos escuchar la música que el maestro actualmente está subiendo. Y ya escucharon, está estrenando también música de compositoras, que es una idea bastante buena también la que las mujeres están dando a la música actualmente. Entonces, Totalmente. es bastante bueno, la verdad. Y bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan estar al pendiente de cuál va a ser nuestra siguiente entrevista y de toda la información que vamos a estar subiendo, justamente para que ustedes sigan aprendiendo y conociendo más del trabajo que cada saxofonista está haciendo en su país. Recuerden que esta es la serie titulada Edificadores del Saxofón Latinoamérica y muchas gracias por escucharnos una vez más. Un abrazo para todos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego.